Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María y San José, rogad por nosotros. San Eduardo, ruega por nosotros. San Miguel, defiéndenos de todo ataque del maligno en esta charla, y San Gabriel protege la comunicación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ante todo, pedirles disculpas porque ayer, con el Día de la Hispanidad de Nuestra Señora del Pilar, tuve otras cosas distintas de las que tenía los miércoles, y entonces pues se me pasó totalmente, y cuando me di cuenta ya eran 1:15 y habían cancelado la reunión. De modo que mis disculpas, y vamos hoy a comenzar esta charla, que el tema que nos ocupa es, como saben, pues hemos hablado de cuál es el marco en el que estamos, la gran apostasía, que se ha fraguado especialmente. Los temas ahora mismo claves son una visión racionalista que niega el espíritu y lo sobrenatural, que piensa que el hombre no necesita de Dios, que ha perdido la fe, y luego esa revolución sexual. Cuando falta la fe, el hombre se degrada, como dice San Pablo en el comienzo de la carta a los romanos, que empezaron por negar a Dios y acabaron en las prácticas sodomíticas, aberraciones sexuales, que es lo que ahora mismo está tan extendido, y además que se reclama como un derecho, ¿no? El derecho a depravarse. Luego estuvimos viendo cómo en el ministerio de Jesucristo, en su evangelización, la salvación y liberación eran tan usuales como el anuncio del reino, es decir, la llamada a la conversión, ¿no? El perdón de los pecados. Y el último, bueno, también explicamos cómo se fue abandonando progresivamente estos ministerios, hasta llegar a negar la existencia de los ángeles caídos, ¿no? De los demonios, ¿no? Explicamos cómo fue la génesis de todo esto, y que eso es lo que explica, pues que hoy día en muchas diócesis pues no creen en esas cosas, pues es lo que les han enseñado los curas en el seminario. Y entonces pues llega una persona que tiene problemas, que necesita un exorcista, o al menos necesita un sacerdote que le haga oración de liberación, un diácono, y se ríen de él o lo mandan al psiquiatra y dicen: oiga, pero si ya están todos los médicos posibles, si esto es espiritual, si es que esto es otra cosa, o sea, pero es esa falta de fe, ¿no? Que, bueno, luego, pues el último día estuvimos viendo pues lo que es el marco doctrinal, teológico básico, que es la antropología cristiana, la visión del hombre, la verdad del hombre en la revelación, que cómo fuimos creados, qué pasó con la caída, qué consecuencias tuvo el pecado de origen, ¿no? Que no es ningún cuentecito, ningún símbolo, es una realidad contado en un lenguaje simbólico, claro, porque era el que utilizaban en aquellos tiempos, pero veritativo, está contado unos acontecimientos reales. Y la Iglesia así lo ha interpretado con la ayuda del Espíritu Santo, y pues salen todos los padres, en todo siempre un entender que eso es totalmente una realidad veritativa. Entonces, y luego la soteriología, o sea, la salvación. Dios no nos deja en manos de los enemigos, sino que nos ofrece la salvación. Entonces, hoy nos vamos a detener en las formas ordinarias y extraordinarias de actuar los demonios, de cómo nos atacan. Ya lo apuntamos el último día, pero hoy nos vamos a detener en ello, y luego, pues, cuáles son esas puertas que utilizan los demonios para atacarnos. Es el tema. Entonces, para ello, vamos a aclarar un poquito las preguntas que ustedes han formulado relativas a las clases anteriores. Por una parte, preguntaban qué pasa con el alma de un bebé que muere por la interrupción del embarazo, porque hay un sufrimiento fetal,
y están en riesgo la vida tanto del bebé como la madre. Vamos a ver. Todo bebé que se malogra en el seno materno, sea por un aborto provocado, sea por un aborto natural, el bebé sufre porque los bebés perciben por medio de neurotransmisores y hormonas, pues perciben la situación de la madre. Entonces, como eso lo perciben bioquímicamente, pues pueden interpretarlo de una manera que a lo mejor no se corresponde con la realidad y pueden confundir que es que no los quieren o lo que sea. Pueden resultar dañados. Hace un momento he tenido una oración de sanación, una familia que estaban percibiendo la presencia de un niño. Y era un niño de 8 años que fue atropellado y que su madre nunca lo quiso. Entonces, ha hecho la oración de perdón que se ha ido dictando y ha aceptado el perdonar y se ha ido con la Virgen y el ángel al encuentro con nuestro Señor. Había estado fastidiando a la familia, haciendo todo tipo de cosas raras, todo tal, perrerías, que, como queriendo llamar la atención, que eso cuando hay agresividad. En cuanto a perdonar, todo se ha solucionado. Entonces, y es una alegría enorme. Yo cada caso que me encuentro de almas perdidas, que eso pues es una alegría, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando muere un bebé por un aborto provocado o por un aborto natural? Entonces, pues lo que sucede es que no sabemos si ha tenido una herida de rechazo. Esa criatura, todos al morir, dice la Biblia, dice, statutum ex hominibus semel mori. Está establecido que morimos una sola vez. No hay reencarnación. Y después dice, deinde judicium. Y después el juicio. Un juicio particular en el momento de morir y otro juicio universal, que es para todos los hombres, para que veamos la correlación que hay entre unos y otros. Y para bien y para mal, ¿no? O sea, de la que nos hemos librado y cómo tenemos que querer a los buenos. Entonces, pues toda alma al morir es juzgada. Otra cosa es que no esté preparada para conocer, escuchar la sentencia y entonces va al purgatorio y hasta que se purifique y pueda estar en condiciones de ir al cielo. Porque no podemos ser felices si tenemos cosas mal, ¿no? Porque entonces seríamos muy desgraciados en la vida definitiva y eso no sería el cielo. Entonces, estas criaturas, hay criaturas que, igual que hay personas que han muerto de una manera abrupta, como este chico de 8 años que lo atropellaron, y además precisamente su madre lo echa de casa y el chaval va en shock por la calle, pasa un coche y se lo lleva. Entonces, claro, hay adultos, hay niños de media edad y hay bebés y hay fetos que fallecen y que a lo mejor todavía no han aceptado su muerte. Y es lo que se llaman almas errantes, que están como perdidas, están en el purgatorio, pero en una fase muy baja del purgatorio, que están en la oscuridad. Entonces hay que pedir para ellos la luz y el descanso, la paz, para que ya se encaucen, acepten su muerte y se pongan a aceptar la purificación que el Señor les tiene preparada para que puedan irse para el cielo. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas criaturas? Pues dice, no, lo hicimos misa en el velatorio, pero no hicimos rosarios, ni misas, tal. El sacerdote nos dijo que no era necesario. Eso como lo sabe el sacerdote, ni que fuera un profeta, ¿no? Pues salvo que haya recibido una gracia para saber qué es lo que le pasa a ese niño, no, todos al morir necesitamos sufragio. Y se recomienda que estos niños que han muerto o bien un aborto provocado o un aborto natural, se recomienda que se haga un proceso, que yo lo tengo en un documento que si Leandro me lo pide, pues lo puedo enviar. No hace falta, está en mi página web. En la página web de las6puertas.com, en el home, en el inicio, tienen oración para reconciliar, proceso para reconciliar a los niños abortados y otra para los niños malogrados. Uno es el aborto deliberado, un asesinato, el otro es una desgracia que ha pasado a la familia, que han perdido el bebé. Bueno, pues ahí viene qué hay que hacer. Se ofrece una misa,
se le pide al Espíritu Santo que nos diga cuál es el nombre de esta criatura, se le impone ese nombre, se pide a Dios el bautismo de deseo para esa criatura, que se ayude, y se le perdona, y se le pide perdón. Y luego se reza una oración que viene ahí, que es muy bonita. Entonces, es un proceso para reconciliar a estas criaturas y es de las cosas más hermosas, de las obras de misericordia más hermosas que podemos hacer. Bueno, luego otra pregunta es si por ignorancia se abrieron puertas al enemigo porque se hizo ocultismo, por ejemplo, consultar a brujos, tarot, lectura de cartas, pozos de café, constelaciones familiares. ¿Cómo se pueden cerrar esas puertas? ¿Y cómo se puede uno proteger para que el enemigo no destruya la vida de la persona? Bueno, cerrando las puertas, cerrando las puertas. Hoy me decía una persona, me llamaba un sacerdote de la diócesis vecina y me decía, vamos a ver, tengo una persona de mi parroquia que la he llevado al exorcista y entonces, pues claro, el exorcista pues le ha rezado y tal, pero es que esta persona pues dice que si tiene que hacer algo y el hombre, claro, cerrar las puertas. Y la primera puerta que me comenta es que estaba viviendo con un señor sin haberse casado. Entonces digo, mira, yo se lo digo a la gente cuando vienen esas condiciones, si tú no pones orden en tu vida espiritual, a mí no me hagas perder el tiempo, porque yo ya soy muy mayor y yo no tengo tiempo para dedicárselo a gente que no quiere cerrar la puerta más importante, que es el pecado. Entonces, lo primero es, ahí lo vamos a ver ahora, cuando hablemos de las puertas. Entonces, ¿cómo se cierran esas puertas? La de ocultismo, con lo que se llama la abjuración del ocultismo. Lo hablaremos ahora cuando lo expliquemos. ¿Cómo se sabe que hay ruina económica por ataques del demonio? Bueno, pues cuando una cosa no es normal, es que es paranormal. A ver, cuando no salen las cuentas, porque uno dice, bueno, esto es demasiado raro. A partir de tal momento en que dejé a mi novia, que ella tenía contacto, iba a brujos, iba a tarot, iba a que hicieran trabajos, desde que dejé a mi novia me han empezado a suceder una secuencia de cosas que es una ruina detrás de otra. No, pues hombre, eso no es normal. Si una cosa no es normal, es que puede ser, hay indicio, lo que se llama la prueba indiciaria, de que puede ser preternatural o paranormal, que es lo mismo. Y se cierran con la oración de abjuración del ocultismo. Lo vamos a ver ahora. Pero y la de ruina también con la oración contra ruina, ¿no? Se reza para que el Señor, y luego se le pide al sacerdote que te libere de esa maldición. ¿Cómo sabemos que una persona ya está completamente sanada y liberada? Bueno, pues eso lo sabe el interesado, porque dejan de sucederle cosas desagradables, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, es que esto está ya, pues eso. Siempre conviene asegurarse. Por ejemplo, una persona que tiene una posesión, conviene rezarle 4 o 5 veces más, hacerle 4 o 5 exorcismos más, para ver si surge, si queda todavía alguien. Porque a veces se esconden, han salido 7, pero quedan a lo mejor 3, y son muy poderosos y muy fuertes, y entonces se resisten. Entonces hay que asegurarse, ¿no? Y luego, pues cuando está sanada, la persona, el interesado, lo percibe. Cuando hay espíritus de depresión, de ansiedad, de tristeza en una persona, ¿cómo se pueden exorcizar y cómo se encuentra el sentido de la vida? El sentido de la vida se encuentra activando el espíritu, porque el espíritu es la capacidad, esta inteligencia espiritual, a diferencia de la inteligencia racional, que es cerebral, que lo que percibe es la utilidad de las cosas. En cambio, el espíritu percibe el sentido, el por qué, el para qué, el sentido. Y entonces eso, pues hay que, claro, para eso hay que conocer a Cristo, seguir a Cristo, vivir en Cristo, vivir la vida de la gracia, que el Espíritu Santo entre en tu alma, que empieces a ejercitar el Espíritu y empezarás a captar y además a consultar, a tener un acompañamiento espiritual que te ayuden a conocer pues, el sentido de las cosas. Hay una escuela en el siglo XVIII y XVII, Hume y Comte, negaron la existencia del espíritu. Entonces, todas las escuelas psicológicas que surgieron con la llamada psicología moderna del siglo XIX, todas niegan el espíritu, se ríen de lo religioso. En cambio, hay una única escuela
que la fundó un judío, el creyente, Víctor Frankl, que él decía que es la logoterapia. La terapia por el logos, el sentido. Y él, claro, ha tenido muchísimo prestigio porque él estuvo en un campo nazi. Entonces él, pues era judío, a sus compañeros del campo de concentración les hacía logoterapia. Y había muchísima gente que estaba súper depre, que salieron adelante. Y él mismo salió adelante y cuando acabó la guerra, pues salieron del campo y tal, y sobrevivieron, pero también anímicamente, psicológicamente, gracias a entender el sentido de encontrarle un sentido a sus sufrimientos. ¿Cómo saber cuál es mi verdadera misión en la vida a manera espiritual? Pues hombre, eso se percibe, si tratas al Señor, pues Él te irá manifestando, te irá llevando, y además si tienes un acompañamiento espiritual, pues el consejero le podrás ir preguntando y te podrá decir, mira, yo lo que veo es esto, lo que opino es tal cosa, tal, te puede dar pistas. Dios habla bajito, pero habla. Habla bajito para que respetar la libertad, para que el que no quiera oírle, no lo oiga. Ahora, el que quiere oírlo y se acerca, vaya que si lo oímos. Vaya que si lo oímos. Bueno, una persona que supuestamente tiene el don de lenguas y hace oración de liberación, nos insta a que vayamos con un hindú para que nos cure. ¿Es correcto? Pues en fin, usted mismo. Yo creo que se puede responder la pregunta porque es tan evidente. O sea, si una persona supuestamente hace oración y te dice que vayas a un hindú, que esto lo que hacen es pues invocar a los brujos, ¿no? Invocar, hacer brujerías para conjurar a los demonios. Porque el hinduismo es una religión animista, que lo que hace es conjurar a los demonios. Por ejemplo, en cada familia, cada miembro de la familia se encarga de un demonio, de tenerlo contento, para que no los ataque, de hacer los sacrificios que le pida el demonio correspondiente y para que no los ataque. Entonces, evidentemente, este señor está muy confundido y no tiene ni idea ni lo que es el hinduismo, ni lo que es el cristianismo, y que el único que echa demonios es Jesucristo. Y las personas a las que Jesucristo le impuso las manos, le dio el poder, los hizo apóstoles y les dio el poder de expulsar demonios. Poder que se ha transmitido por la imposición de las manos de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los sucesores de los sucesores, y así hasta nuestros días, hasta mi persona, humilde persona, como sacerdote, y a todos los diáconos, sacerdotes, seamos presbíteros o obispos u obispos. Bueno, ¿qué debo hacer para proteger a mi hija y su descendencia de las consecuencias del pecado de su padre, que cometió asesinato y ha traído hechos violentos a él y a algunos familiares? Pues sí, hay que hacer la sanación intergeneracional. Hay que protegerla con la preciosísima sangre de Jesucristo, sellándola con la preciosísima sangre y pues eso, y luego pues con la sanación intergeneracional para que se corten esos vínculos, porque hay pecados muy graves que si el interesado no se arrepiente y no lo arregla en vida, pueden repercutir a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Uno dice, ¿y qué culpa tiene? Ninguna, pero como tampoco tenemos ningún mérito por haber recibido el don de la vida, pero es que no somos un verso suelto, formamos parte de un poema y todos estamos vinculados. Y si un familiar nuestro nos fastidia, pues nos ha fastidiado. Igual que si tu padre se gasta el patrimonio en el trago, pues o en el juego, pues ¿y qué culpa tengo yo de haberme arruinado? Ninguna. De no haber podido estudiar una carrera porque no tenía medios, ninguna. ¿Qué culpa tengo yo de ninguna? Pero mi padre me ha fastidiado de arriba abajo. O sea, las cosas son así porque eso es injusto, injustísimo, injustísimo, injusto en el que ha cometido la injusticia, no en Dios, que Dios lo que tiene es, tiene una disyuntiva, o acabar con la libertad, y entonces como dijo en la parábola del trigo y la cizaña, si arranco la cizaña me llevo el trigo por delante. Entonces impides que haya gente, ya interrumpes, llega el fin del mundo y ya nadie más puede salvarse, y pagan justos por pecadores. O permite
que se siga ejerciendo la libertad y que haya injusticias, y nos da a su hijo, nos envía a su hijo para que nos acompañe, nos proteja, nos ayude, nos dé la fuerza para soportar esas injusticias que vamos a padecer y convertirlas en algo muy positivo que sirva para la salvación de mucha gente, empezando por la nuestra, aceptando sus sufrimientos, los sufrimientos que nos vienen, unidos a los sufrimientos de Jesucristo. Finalmente, me parece que es la última pregunta ya, dice, me quité la matriz antes de saber que la Iglesia se opone a esta mutilación. ¿Qué repercusiones tiene esto en lo espiritual y qué dice la Iglesia sobre este tema? Vamos a ver. La mutilación pues es un pecado gravísimo porque es atentar contra el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Si además, otra cosa es que para salvar el cuerpo tengas que mutilar un órgano gangrenado. Entonces, si a ti te hacen una histerectomía, una extirparte la matriz, porque tienes un cáncer y te tienen que vaciar, pues no pasa nada. Eso no tiene ningún eso, pues como el que le cortan la pierna para salvarle la vida, porque está gangrenado, tiene una diabetes y ha ido creciendo y se le ha gangrena. Entonces, para salvarle la vida, pues se hace eso. Ahora bien, si uno se mutila voluntariamente, sin tener una causa justificada, para no concebir como método anticonceptivo, pues eso está fatal. Entonces, ¿qué dice la Iglesia sobre la anticoncepción? Pues que los esposos tienen que saber respetar la ley natural y expresarse el afecto de manera natural, sin interrumpir el proceso de unión carnal, de unión sexual, no interrumpirlo. Dice, entonces, ¿me voy a cargar de hijos y tal? Pues no tienes por qué cargarte de hijos, tú lo que tienes que ver es cuántos hijos debes tener, porque Dios nos ha dado una inteligencia, igual que los animales perciben que la hembra está en celo o no lo está, y entonces no hay ningún interés sexual. Pues nosotros podemos saber cuando una persona está ovulando y cuando no. Hay unos métodos actuales para detectar científicamente de manera muy normal, por medio de la temperatura basal, de la secreción cervical, por medio de la autopalpación cervical, puede uno saber en qué estado está de fertilidad o de infertilidad. Y por tanto, si ahora lo que nos pide Dios es que no tengamos hijos, pues evitaremos los encuentros sexuales, los días fértiles, y los limitaremos a los días infértiles. Y eso no es antinatural, porque el ser humano es el único animal de la creación que tiene interés sexual fuera de los momentos de celo. ¿Por qué? Porque la sexualidad humana no se ordena solo a la procreación, sino también a la compenetración, a la comunión interpersonal. Y esas expresiones de afecto en los días infértiles contribuyen a una mejora en la comunión interpersonal. Por tanto, lo que tiene que hacer uno pues es no alterar. Entonces, cualquier intervención, sea con el DIU, que es abortivo, que lo que hace no impide la fecundación, lo que impide es que se implante el óvulo ya fecundado. Es un hijo que está muriendo. La píldora el día después, que es abortiva. Las píldoras anticonceptivas que tienen un efecto secundario abortivo si falla el efecto anovulatorio. Por lo tanto, puede ser un abortivo también. Si uno se pone un preservativo, si uno, cualquier sistema anticonceptivo, o interrumpir el acto conyugal, como hacía Onam, que viene el pecado de onanismo, que es como se define teológicamente estos pecados anticonceptivos, el onanismo. Hay muchas maneras de onanismo. Entonces, lo que hacía Onam era como él quería los hijos para él, no para su hermano fallecido. Pues cuando se unía con la difunta, la viuda de su hermano difunto, pues derramaba fuera. Entonces, eso es otro pecado. Entonces, cualquier actividad sexual matrimonial que se desvincule la unión, se quite la unión, pues es antinatural, gravemente antinatural, es un pecado gravísimo, es un pecado mortal. Y que además va matando el amor, porque hay dos tipos de sexualidad. La sexualidad que une,
que es la comprometedora, y la sexualidad, que solo se busca el placer, que te mete en ti mismo cuando tú vas a tu placer. Si para conseguirlo tengo que dárselo al cónyuge también, pues se lo doy, pero yo voy a lo mío. Entonces, ese es el punto, la anticoncepción. Otra cosa es, que es totalmente distinto, gente que no está casada, que no tiene que tener actividad sexual, que usarán un anticonceptivo que no sea abortivo. Si utiliza un anticonceptivo que pueda ser abortivo, agrava el pecado muchísimo. Pero si utiliza un preservativo, por ejemplo, gente que no está casada, pues por lo menos está evitando el concebir cuando no se debe concebir, en tiempo de no estar casado, y se está evitando, en cierto modo, muchas veces no se evita, pero bueno, la propagación de contraer una enfermedad sexual o propagarla. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, los no casados, cuanto menos se unan, mejor. Cuanto menos completen el acto conyugal, el acto de unión sexual, que no es conyugal, pues no son cónyuges, pues mejor. En cambio, los cónyuges, si interrumpen la unión conyugal, cometen un pecado gravísimo. Por tanto, pues yo como no conozco las circunstancias con las que usted le practicaron una histerectomía, si fue como un sistema como la que se liga las trompas, ¿no? Pues eso es un pecado gravísimo, porque además hace que toda actividad sexual que tengas en el matrimonio sea pecaminosa. O sea, que fíjate tú el negocio que has hecho. Bueno, y dicho esto, ya pues nos vamos al tema que hoy nos ocupa, que es el tema de como hemos dicho, de las formas ordinarias y extraordinarias de actuar. Bueno, las consecuencias ordinarias del pecado, y que es consecuencia de la acción del demonio, son las que vimos el otro día, las consecuencias de la caída. Pero luego también vimos que hay consecuencias extraordinarias. Cuando hay pecados especialmente graves, eso tiene unas repercusiones que le abren las puertas al enemigo para que nos pueda atacar en exceso. Y esto, pues son... ¿Qué es la forma ordinaria de los demonios? Pues tentarnos para que peguemos la parte espiritual, esa parte de Dios, y fastidiarnos psíquicamente y físicamente. El cuerpo en la parte psicosomática, las dos partes, la psique y el soma. Entonces, esos son los ataques normales. Pero hay unas formas extraordinarias, que son 7, de actuar los demonios. Esas formas extraordinarias son la infestación de lugares donde puede haber presencias de almas de difuntos condenados, que se comportan muy parecido a los demonios, o presencias de almas del purgatorio perdidas, que no tienen nada que ver con los condenados, porque estos les dices que de rezar y rezan, les dices de perdonar y perdonan, les dices de alabar a Dios y lo hacen. Eso se lo pides a un demonio y ni harto de whisky, para nada. No, ni igual que un condenado, dicen que no, que ni hablar, y que se cierran en mí. Por más que trates de obligarles, pues no lo aceptan. Entonces, infestación de lugares, infestación de objetos, amuletos, objetos que están contaminados, que se utilizan en santería, que tienen encima un aspecto cristiano, ¿no? Un Sagrado Corazón, un San Judas Tadeo, un San Pancracio, un tal, y bueno, aquello es horroroso, porque está toda la influencia del demonio, ¿no? Y en tercer lugar, infestación de plantas y animales. De pronto un animalito que le llega un hechizo y se pone bravo con su dueño, o se pone malísimo, o tal. Me ha pasado, me acuerdo, con una persona que estaba poseída y tenía una mascota, y a veces le afectaba a la mascota por los hechizos que le hacían a él, ¿no? Y me acuerdo que un día estábamos rezando por videoconferencia, y entonces el animalito que estaba, me dice, uy, está fastidiadísimo, se subió a la mesa donde estaba el ordenador, el portátil, y se puso delante de la cámara como para que le rezara, o sea, era una cosa. Entonces le hice una oración de liberación, inmediatamente se fue moviendo el rabo, encantado, y dice, oiga, ¿qué se le ha pasado? Que no se me decía, no tiempo. Claro, si se reza, porque además, si tú le rezas a un ser humano,
Si no se arrepiente, si no se convierte, no sirve de nada la oración. Pero si rezas a un animalito, como no tienen pecado, pues enseguida se les va todos los hechizos que le hayan hecho. Y lo mismo las plantas. Hay plantas de lugares donde se han hecho cosas feas y que entonces aquellos que es una desgracia de planta y acaba muriéndose o está siempre una cosa tenebrosa, tal, o le echan una cosecha y se pierde la cosecha de la noche a la mañana. Son acciones extraordinarias de los demonios, que no tienen una explicación ordinaria. Y luego hay 4 formas extraordinarias de atacar ya a las personas. La vejación, lo que le pasaba a San Pío de Pietrelcina, que le pegaron unas palizas a los demonios tremendas, igual que le pasaba a San Juan María Vianney, que también cuando venía un penitente de estos de muchos años, pues el otro día yo tuve la alegría, ¿verdad?, de una persona pues que en el hospital me pidió que la atendiera y tal, y era de estos penitentes de cómo la enfermedad le ayudó a recapacitar y a convertirse, fue precioso. Bueno, pues cada vez que venía un penitente, para que no se levantara, pues estuviera molido, lo arrastraba por la habitación, le pegaba unas palizas, unas cosas, hasta que este se dio cuenta, empezó a reírse, si mañana viene uno, pues vais daos y tal, y ya dejaron de atacarle porque son muy vergonzosos y no soportan hacer el ridículo, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues esa es la vejación, algo externo aquí, lo que narra el primer capítulo del libro de Job, que le dice Dios al diablo. Está el diablo allí, se presenta donde están los otros ángeles y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y dice, sí, es muy bueno, pero porque le va todo bien. Déjame que yo lo fastidie y verás cómo blasfema contra ti. Y el Señor, pues, defendiendo la rectitud de su siervo, dijo, no es así. Te permito que lo ataques, pero a él no lo toques. Empezarán a sucederle a su alrededor todo tipo de desgracias. Capítulo 2 es el siguiente paso. La opresión o infestación influencia u opresión diabólicas, que es ya algo más íntimo. Es lo que le pasaba a San Pío de Pietrelcina cuando ya le atacaba con enfermedades, con calumnias, con insidias, con persecuciones en el Vaticano. Había algún que otro eclesiástico que se la tenía jurada. Y luego en su propia orden, los capuchinos, ahora están muy orgullosos de San Pío, pero en los tiempos le trajeron por la calle la amargura, ¿eh? No lo defendieron cuando le criticaron y estuvo retirado de toda labor pastoral. No podía celebrar la misa en público, no podía confesar a la gente. Tenía que estar en su convento y rezando y tal, y hasta que ya se lo levantaron porque era absurdo y era mentira, ¿no? Pero eso es lo que se llama la opresión o influencia diabólica. Son enfermedades, son cosas más personales, ¿no? El tercer ataque extraordinario contra las personas es la obsesión diabólica, que puede ser intelectual o afectiva. Uno se engancha, afectiva, emocional, lo que se llama un amarre. Te hacen un amarre para que tú, para romperte el matrimonio. Y sin ninguna explicación, pues la persona, pues, o para que atarlo a una chica que quiera atar a él, a este hombre. Entonces, y se producen situaciones tremendas, de una persona que te dice la madre, si es que no la quiere, si me lo ha dicho, pero dice que no se puede separar, no la puede dejar, pero que no la quiere. Es absurdo, pero precisamente por eso es que está amarrado. Y mientras no se rece y se le libere de ese amarre, no va a poder dejar a esa mujer. No va a poder. Y yo me acuerdo, lo cuento siempre, de una familia que me vino la señora con los 2 hijos que ya eran adolescentes y la señora que era un bellezón, una chica, una señora muy guapa, muy buena persona, muy elegante, muy formada, en fin, una tipa muy completa. Entonces, pues me vienen diciendo que querían que yo les rezara cuando estaba de exorcista, que les rezara porque su marido se había ido con otra. Y dijo, hombre, señora, mire usted,
yo sé, comprendo que usted esté muy dolida y que vosotros estéis muy afectados porque vuestro padre se haya ido con otra persona, pero eso pasa, o sea, eso no entra dentro, eso es el pecado. Pecado, eso no es una cosa extraordinaria. Dice, no, padre, no. Me dicen los tres, es que usted no ha visto con quién se ha ido. Entonces, claro, me enseñaron la foto y aquello era la antilujuria, o sea, yo no había visto una defesio tan grande en mucho tiempo. Entonces, claro, dije, pues, hombre, entonces sí, vamos a rezar y tal. Dice, fíjense que ya ha vuelto, porque nosotros, que no somos de mucha oración, pero empezamos los tres a rezar el rosario todos los días. Y al cabo de unos días apareció diciendo, no sé qué me ha pasado, pero que he estado como loco, como ido, como estaba amarrado. Pero claro, ellos venían para afianzar, querían que no volviera a pasarle, que le volvieran a echar otro hechizo y que entonces, pues que no era una persona muy practicante, que se diga, pues que volviera a recaer en una cosa semejante, ¿no? Obsesión diabólica de tipo emocional, obsesión diabólica de tipo mental. Una persona que empieza con obsesiones y no es un TOC. Como decía a mí un psiquiatra, me decía, mira, te voy a mandar a una persona porque yo a mis pacientes que tienen TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, le doy una medicación en 4 o 5 meses y resuelto. Este no ha respondido nada. Y además el tipo de obsesiones que tiene son rarísimas. Son de cosas que si este sacerdote ya no me va a querer atender, que si no sé, unas ocurrencias rarísimas de, mezclado con lo religioso. Digo, bueno, pues era una obsesión religiosa. Y dice, no, padre, no. Porque también uno se puede obsesionar con lo religioso. Entonces, no, padre, no, no es eso. Porque ya le digo, no responde a ninguna medicación. Y mire que yo tengo mucha experiencia ya, llevo muchos años de ejercicio de la profesión y efectivamente empecé a rezarle y se mejoró muchísimo, empezó a mejorar a marchas forzadas, ¿no? Entonces, pues, la obsesión diabólica mental, o sea, la obsesión diabólica emocional, obsesión diabólica mental. Y luego el último grado, que es la posesión, que es el más conocido por lo de la película esta de la niña del exorcista, que no era una niña, era un chico. Pero el autor de la novela, que es una novela bastante buena, de calidad y tal, lo que pasa es que exagera un poquito algunas cosas, es un poquito teatral y tal, pero el contenido es real. Es algo que sucedió. Luego, al rodar la película, sucedieron muchísimas desgracias, gente que murió de una manera rarísima. O sea, que todas estas cosas del demonio hay que tener mucho respeto, mucho cuidado para no meter la pata, no meterse en charcos que uno no esté preparado para defenderse, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la posesión, que es que el demonio, los demonios, pues siempre van varios, ¿eh? Nunca va un demonio solo. Los demonios son muy cobardes, ¿eh? Y entonces suelen entrar siempre aprovechando los defectos del interesado. Que es una persona perezosa, el comandante, de todos los que entran, el que abre la puerta a los demás, aunque no sea el más fuerte, que a lo mejor entra también Satanás, pero el comandante, el que ha abierto la puerta, ha sido la pereza. O la gula, es una persona muy glotona y que bebe. Entonces la gula, el demonio de gula, de trago, de bebida, pues es el que abre las puertas a los otros. Siempre suele haber varios, ¿no? Entonces entran y actúan a través del cerebro, se hacen con el cuerpo de la persona. Y según los niveles del cerebro por los que haya entrado, por ejemplo, si entra por heridas que se produjeron en el inconsciente, en la etapa fetal, pues, y en los primeros meses de vida extrauterina, pues entonces está en el inconsciente. Y entonces quiere decir que la persona, cuando se produce el trance, se manifiestan los demonios, él es consciente de lo que está pasando, porque está actuando en su inconsciente, pero no en su consciente. Si ha entrado por el subconsciente, también pasa lo mismo. El afectado es consciente de lo que pasa, pero no puede hacer nada, no domina su cuerpo. Y si entra por el consciente, algo que ha pasado en su vida consciente, entonces sí que pierde la noción. No se entera de nada de lo que ha sucedido durante la manifestación diabólica.
Entonces, bueno, pues eso, ¿cómo discernir que hay algo extraordinario? Pues, en primer lugar, la aversión a lo religioso. Luego, que hay cosas inexplicables, una persona que levita, una persona que habla lenguas arcaicas, una persona analfabeta que habla perfectamente unos idiomas que desconoce, una persona que conoce las cosas pasadas, o sea, y las cosas ocultas, ¿no? Pues tú le dices, ¿qué hay en esa caja? Y te describe con pelos y señales lo que hay en esa caja sin saber lo que había, o que te dice que está subiendo un sacerdote y por la escalera y efectivamente, o por el ascensor y está subiendo y no lo sabía nadie, ¿no? Entonces, pues, o sea, hay unos signos, o tiene una fuerza desmedida o hace unas cosas. Hay unos signos que son indicios de que hay algo extraordinario, que nos explica, como me pasó a mí cuando el Papa mandó una carta a todos los obispos del mundo diciendo que tenían que instituir exorcistas, que ya estaba bien, de las denuncias que tenían en Roma de obispos que no atendían a la gente. Y entonces en Cataluña hubo 2 diócesis, que luego acabaron todas las diócesis catalanas, pero en ese momento hubo 2 que nombraron exorcista. Y la televisión catalana, que se llama TV3, pues dijo, a ver si es que ahora va a existir el demonio. Y hicieron un programa sobre este tema, al que llamaron a uno de los exorcistas nombrados, llamaron a un psiquiatra totalmente antirreligioso, y resulta que el marido de una sobrina mía trabajaba en esa televisión y le dijo al que organizaba el programa, dijo, mira, el tío de mi mujer ha sido exorcista muchos años, entonces si quieres que intervenga, yo le puedo pedir que os eche una mano y tal. Y así lo hizo. Y cuando yo estaba por teléfono, bueno, estaba allí y estaba de vacaciones. Y entonces, pues cuando me fue a presentar, había hablado antes el psiquiatra, diciendo que todo eran fenómenos de desdoblamiento de personalidad, pero que eso no existe. Entonces, antes, cuando me presenta, le digo, mire, antes de que usted me pregunte nada, yo quiero aclarar una cosa. Yo hay algo en la vida que no soporto y es el intrusismo profesional. Entonces, si yo me pongo a hablar de psiquiatría o de psicología, aunque soy filósofo, podría decir alguna cosa, pero me estaría entrometiendo, estaría cometiendo un intrusismo, porque no es mi especialidad. Entonces, este señor que ha hablado hace un momento no tiene ni idea de lo que estaba diciendo. A ver, este señor que dice que es desdoblamiento de personalidad, ¿cómo explica que una mujer en una misa, sin saber que estaba poseída, de pronto sale corriendo al baño y en el pasillo vomita 13 ranas, pequeñitas pero vivas, a continuación da una segunda arcada y vomita 7 ranas, y a continuación vomita 3. Y en la tercera bocanada la vio un sacerdote que salía del baño y que entonces vio aquello y la otra dijo, ayúdeme. Y el hombre pues le dio mucho miedo y salió corriendo. Se fue. Bueno, digo, a ver, ¿qué desdoblamiento de personalidad es ese? Y me dice el periodista, ascolti, si se pone usted así, digo, no me pongo de ninguna manera. Lo que no puede ser es que este señor esté pontificando de cuestiones espirituales que desconoce. Que él hable de su campo, de su materia, pero que no se meta en lo que quien tiene experiencia es el sacerdote, que es el que se ocupa de las cosas espirituales, no ese señor. Y ahora pregúnteme usted lo que quiera. Y ya pues empezó la entrevista, una vez que habíamos aclarado lo de las ranas y el desdoblamiento de personalidad, que son cosas bastante peregrinas. Bueno, entonces esas son las 7 formas extraordinarias de actuar los demonios. Y ya digo que utilizan pues 6 puertas para hacerlo. Uno podría preguntarse cómo se vence a los demonios, ¿no? ¿Cómo se les vence? Pues sobre todo no dándoles protagonismo. El Papa insiste mucho en esto, el Papa sabe bastante de exorcística. A mí me mandó una paciente, o sea, la mandó primero cuando era arzobispo de Buenos Aires, al exorcista de Río de la Plata, que era Carlos Mancuso, el padre Carlos Mancuso, y luego esta se trasladó a España por motivos profesionales y vino pues, a que la siguiera atendiendo. Entonces, Papa sabe muchísimo. Los obispos de Estados Unidos le han
publicado un libro en inglés recogiendo las catequesis del Papa sobre el combate contra los demonios, que se llama Rebuking the Devil, es decir, reprendiendo al diablo. Y bueno, pues él siempre dice que no hay que darles protagonismo. Por ejemplo, la cuaresma pasada explicó que Jesús, cuando las tentaciones, no dialogó con el demonio. Lo que hizo fue decir la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. No le respondió. Y luego, pues, no tentarás al Señor tu Dios, cita un salmo. Y luego adorarás al Señor tu Dios y a nadie más que a Él, cita el Éxodo del Deuteronomio. O sea, el Semá. O sea, dice, Jesús no mira al demonio, no habla con el demonio. Jesús habla, escucha la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay ocasiones en las que el atribulado tiene responsabilidad, ha facilitado abriendo puertas, y otras veces que no, está el sufrimiento del inocente, como es el libro de Job, ¿no? Entonces, pues eso hay que saberlo y saber que se vence a los demonios con la oración dirigida a Dios. Que uno tiene un ataque, no hay que decir, Señor, échalo. María Santísima, arrójalo. Ángel de la guarda, destrúyelo. Y ya está. Nosotros no lo miramos, no le damos protagonismo en nuestra vida. A mí siempre me llamó la atención, cuando en algunas oraciones estaba la cosa muy dura, muy difícil, siempre he invocado a la Señora. Y decía, Madre, échame una mano. Entonces, enseguida, la Virgen, en cuanto se la invoca, como dice San Bernardo, jamás se ha oído decir que alguien que le haya invocado haya sido desamparado, enseguida aparece. Es de las cosas que a mí me han llamado siempre más la atención en los exorcismos. Y entonces, cuando aparece, se aterrorizan los diablos, se aterrorizan. Y entonces, a mí lo que me llama la atención es que ella no mira a los diablos, mira siempre a su Hijo, al Padre, al Espíritu. Y eso sí, lleva a su derecha a San Miguel, que es el que se encarga del trabajo sucio, de echar a los inmundos, ¿no? Pero ella tiene una majestad, una autoridad, y nunca le presta atención al inmundo. Eso sí, basta su presencia para que salgan como ratas. Siempre dicen, no, empieza el que está poseído, que hablan a través de él, pues empieza a decir, no, y se aterrorizan y se van. Y sale del trance el poseído, ¿no? Porque se han ido, ¿no? Bueno, siempre dirigen, no darles protagonismo. Por eso siempre digo, que eso lo hablaremos en otra de las clases, pero que no se puede organizar liberación en público, porque entonces le das protagonismo, se monta un espectáculo, como hacen los protestantes. Estas reuniones de pentecostales, eso es un show. ¿Y quién sale perdiendo? Jesucristo. ¿A quién se le da protagonismo? A los demonios. Y la gente aterrorizada, no, eso es absurdo. Aparte de que se difama al afectado, que nadie tiene que saber que está poseído. Nadie. La liberación siempre en privado. La sanación se puede hacer en público. Y no se puede juntar a varios poseídos, a varias personas para rezarle porque no me da tiempo. No, porque salen peor de lo que entraron. Se interactúan los demonios de unos y de otros, se pasan de uno al otro de tal y cual, y aquello es un guirigay y salen mucho peor. Entonces, y no se puede utilizar a un poseído para saber qué demonios tiene otra persona. Como adivino que te diga, bueno, no, claro que sabe, el que está poseído, claro que sabe, detecta los demonios y puede saber el nombre de los demonios. Eso no se puede hacer. No se puede recurrir al diablo para combatir al diablo. Lo dijo Jesucristo, todo reino. Dice, echa a los demonios con el poder de Belcebú, el jefe de los demonios, Belcebú. Y Jesús le dice, primero, el jefe de los demonios no es Belcebú. Ese es uno de los príncipes, pero no es el jefe. El jefe es Satanás. Y si yo echo a Satanás con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. No. Y dice, porque ¿cómo voy a echarlo con el poder de Belcebú? Si un reino se divide, no puede prevalecer. Satanás no puede combatir a los otros. No, otra cosa es que se imponga a los otros autoritariamente, pero no los combate. No, eso no. Entonces se esconden
intimidan cuando son descubiertos y hay que, pues eso, combatirlos con la oración. También hay que saber que las puertas que utilizan los demonios para entrar en una persona y atacarla son 6. 3 de las que tenemos culpa: el pecado grave, la práctica del ocultismo, hacer yoga, el tarot, reiki, mindfulness, amuletos, cosas de nueva era, meditación zen, todo ese tipo de cosas, que sean invocaciones expresas o implícitas a los demonios, abren las puertas. Eso significa que porque ella haya llevado a mi hijo a Halloween, ahora va a quedarse poseído. No, puede quedarse, ¿eh? Hay chavales, lo decía el padre Amor, que él tuvo que atender a varios niños que porque habían hecho Halloween. Pero significa que eso no, pero ya se ha abierto una puerta, como el que hace la ouija. A lo mejor no le pasa nada en ese momento, otros sí. Cuando encontré uno de los primeros casos que tuve cuando estaba en Córdoba, era un chaval, un universitario, que habían hecho la ouija y estaba aterrorizado, se había descompuesto psicológicamente. Él habían llevado a todos los psiquiatras y no conseguían ayudarle. Era terrible el terror que padecía ese muchacho. Entonces busca rezarle, claro. Pero otras veces no. Pero claro, tienes una puerta abierta. Y resulta que a lo mejor 20 años después, una persona despechada te hace un maleficio y te ha destruido la vida. Porque tenías puertas abiertas. Porque cuando no hay puertas abiertas, los maleficios rebotan y le van. Como le decía, me vino una persona no hace mucho que había ido a un brujo de aquí de Madrid, que es muy conocido, a que le hiciera un trabajo de muerte. Y entonces el brujo primero echó sus runas, para adivinar si aquello se podía hacer, y le dijo: señora, llévese su dinero, no le voy a hacer nada. Yo le doy lo que sea, que no es cuestión de dinero, señora, que esa persona está protegida y si yo le hago un maleficio podemos morir, usted y yo. Ahora, si hemos abierto puertas, pues eso es otra cuestión. Entonces, pues hay 3 puertas de las que somos culpables: el pecado grave, el ocultismo y el rencor. El rencor es súper deleterio. Entonces, pues esa es otra de las puertas que hay que perdonar. Y perdonar no significa que no ha pasado nada. Perdonar significa que yo tomo la decisión de no vengarme, de no odiarlo, de no desearle el mal, sino de desearle y rezar para que se convierta y repare. Como decía Juan Pablo II, el perdón no está reñido ni con la verdad, que reconozca y se convierta, ni con la justicia, que repare el daño causado. O sea, que perdonar no significa que yo renuncio a la reparación, a la restitución, o que vaya a volver a convivir con el esposo que me ha sido infiel sistemáticamente y ocultándome. Pues no, yo con ese señor no voy a volver a vivir. Porque hay líneas que se traspasan y ya no son, como dice Cervantes, que es de vidrio vuestro amor, luego no debes probar si se puede o no quebrar, que todo podría ser y es más fácil el quebrarse y no es cordura ponerse, a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Entonces, hay cosas que se rompen, pero eso no significa que yo no pueda perdonar a ese cónyuge infiel, deseándole la conversión y oye, que el caminante siga su camino y ya está. El perdón es distinto de la y ya digo que no implica el que las cosas puedan volver a donde estaban antes de que se cometiera el delito, ¿no? O sea que esas son las 3 puertas. ¿Y cómo se cierran? Con una confesión a fondo, con el pecado, dejando la vida de pecado. Si te has juntado, dices, no, es que yo vivo en pareja, eso se llama concubinato. Y si es casado o casada canónicamente uno de los dos, además se llama adulterio. O sea, que no vayamos con eufemismos. Que si estoy en pareja, ¿qué es eso de en pareja?
que estás en concubinato y tu adúltero o tu adúltera o tu concubino o tu concubina, vamos a llamar las cosas por su nombre. Que es que, bueno, entonces digo que lo primero, confesarse. Lo segundo, abjurar. En la página web del libro, en el libro de las 6 puertas, se explica cómo hacer la juración. Y en la página web vienen las 9 oraciones, la de juración del ocultismo en la segunda, y se explica cómo hay que rezar. Y luego el perdón, la oración de perdón, que es una oración muy sencillita, 5 frases, en la que se pone en manos de Dios algo que es muy difícil. Perdonar a los demás, perdonarse uno a sí mismo, todavía más difícil, y perdonar a Dios, porque muchas veces le culpamos de lo que Él no tiene ninguna culpa. Dios nunca hace el mal. Lo que hace es gobernar el mundo. Y si tú has hecho algo malo, pues te va a caer las consecuencias, pero eres tú el origen de tu mal. Igual que Adán y Eva son los que originaron el pecado original para todos los hombres, que nos afecta a todos, que se transmite por generación, que es una carga epigenética adherida a los genes, carga espiritual adherida a los genes. Y cada vez que se produce una procreación humana, sea en un laboratorio, que eso es horrible, no se debe hacer, pero incluso ahí Dios infunde un principio vital que tiene una herencia epigenética desde nuestros primeros padres que se llama pecado original, que no es un pecado propio, porque los pecados no se transmiten, el pecado es personal, no es el pecado original originante, lo que ha dado origen al pecado, a esa desgracia, sino es el pecado, las consecuencias de ese pecado original. Aunque lo llamemos pecado, es las consecuencias del pecado original. Bueno. Y luego hay 3 puertas de las que no tenemos ninguna culpa. Yo no sé, a ver si tengo por aquí, esperen un momento, a ver. Sí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Es que siempre me gusta enseñarlo porque es un libro muy significativo. Bueno, estas cosas que estamos viendo vienen aquí en el libro de las 6 puertas, que por cierto ya está en todas las plataformas de Imosver, Buscalibre, Agapea y Amazon, en todo el mundo, en inglés. Lo digo que si tienen conocidos de habla inglesa o gente alemanes, lituanos, polacos, cuya segunda lengua es el inglés, pues se lo pueden decir para que sepan que ya está al alcance en inglés. Y pues decía que les quería enseñar este libro, que es un libro que se llama El Padre Pío contra Satanás, y subtítulos: Historias de santos endemoniados. Y uno dice, ¿cómo es posible? No santos vejados, como San Juan María Vianney y el Padre Pío. No santos con opresión e influencia diabólica, como la Madre Teresa de Calcuta, que eso no lo he contado, pero que cuando fue el arzobispo de Calcuta a visitarla al hospital, el médico, que era cristiano, le dijo, llame al exorcista. Porque mire, monseñor, la analítica es esta, perfecta. En cambio, el cuadro clínico es nefasto. Para un médico esto no tiene explicación ninguna. No es natural, es preternatural. Por tanto, llame a su exorcista. No estaba poseída, lo que tenía era una opresión diabólica. La atacaba el demonio, claro, que hacía tanto bien, pues le trataba de dificultar su misión, ¿no? Entonces, pues eso. O sea que santos endemoniados. No, ha habido santos, por ejemplo, la arabita, María de Jesús crucificado, que estuvieron endemoniados, poseídos, sin culpa ninguna. ¿Y por qué? Porque hay 3 puertas que no las abres tú. Por ejemplo, esta chica, María de Jesús crucificado, había sido concebida por un cura y una monja. Y fue maldecida y nació poseída. Y yo creo que el Señor permitió los sufrimientos para que acabaran salvándose los pájaros estos que la habían traído al mundo pues indebidamente, ¿no? Entonces, pues a veces pasan esas cosas. Otro ejemplo, si han visto la película del exorcismo de Emily Rose, que no se llamaba así, no era Emily Rose, es una alemana
de la primera mitad del siglo XX, en que se decía que no existe el espíritu. Entonces el Señor permitió que una mujer santa, con 23 años, padeciera posesión. Esta había sido maldecida en el seno materno en el 6º mes. Una tipa le echó una maldición a la madre y ella quedó poseída y se empezó a manifestar a los 23 años. Y acabó siendo mártir de ese testimonio, porque la Virgen le dio la opción. Mira, ya has dado mucho testimonio. Si quieres ya te libero. Pero si quieres que haya un testimonio judicial, que esto vaya a juicio y se declare judicialmente para toda Alemania que existe el demonio, como así sucedió, que es que fue muy curioso, ¿no? Pues, pero claro, el demonio te va a matar. Y ella se lo pensó y aceptó el martirio. Annelies Michel se llamaba. Y que aparece en la película, está muy bien contado, el exorcismo de Emily Rose. O sea, gente, santos, que están poseídos. Bueno, pues es que hay 3 puertas de las que no tenemos ninguna responsabilidad. Voy a ir acabando, disculpen, como nos hemos detenido mucho en las preguntas, pero acabo en 2 patrones. Los maleficios, que hay que tener mucho cuidado, porque a veces los padres, te va a pasar no sé qué, estás maldiciendo a tu hijo. A los hijos hay que bendecirlos, no maldecirlos. Y luego ya maleficios expresos, ¿no? O que se va a un brujo para que invoque al diablo y que se produzca un hechizo. Si tienes otras puertas abiertas, porque a lo mejor tienes una herida de seno materno, como le pasó a Annelies Michel, o tienes una herencia ancestral o lo que sea, pues te puedes quedar poseída o poseído. La segunda puerta de la que no tenemos culpa son las heridas de seno materno. Heridas emocionales graves, empezando por los 9 meses de la gestación. Y luego los primeros meses de vista extrauterina, abusos y malos tratos y cosas de esas, todo eso puede dejar una puerta y que la persona quede poseída o muy afectada. Y la última puerta, y con eso ya acabo, las herencias ancestrales. Igual que recibimos cosas buenas, recibimos cosas negativas, de pecados muy graves que dice la Biblia que pueden repercutir en los hijos de hasta la 3ª y 4ª generación. Si se vuelve a repetir el pecado, entonces ya no son 3 o 4, sino son 7 u 8, y así, ¿no? Entonces, sobre ese tema, como ha habido algunos teólogos, bueno, muy pocos, pero vamos, el padre Rogelio Alcántara, el padre Fortea, que han negado que eso exista, pues me tomé la molestia de refutar sus argumentos en 2 conferencias, y luego ha habido 3 conferencias episcopales, la coreana, la polaca y la francesa, que cuestionaron que eso fuera católico, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, entonces, pues he hecho 2 vídeos de 1 hora y 5 cada uno, en los que el primero se responde a las objeciones de esos obispos y de esas que no les dio la razón Roma, porque lo denunciaron a Roma y Roma dijo que no. Corrigió los excesos que se estaban cometiendo en algún grupo de la renovación carismática y ya está. Pero no les dijo que eso no se podía rezar. Y dedico el primer vídeo a eso, a refutar esos argumentos, y el segundo vídeo a explicar que es algo que está en la tradición de la Iglesia, que no es nada novedoso, lo único novedoso es el nombre, pero el rezar por los difuntos, el pecado original, todo eso es algo de toda la vida de Dios. Y entonces pues lo explico ahí y lo pueden encontrar en mi página web, en el apartado de vídeos, pues uno se llama Objeciones a la sanación, en el apartado de sanación y liberación, uno se llama Objeciones a la sanación intergeneracional y otro, la sanación intergeneracional en la tradición viva de la Iglesia. Digo bueno, pues eso, que también esa puede ser otra puerta, y me he encontrado muchísimos casos de gente pues afectada por herencias que vienen de sus antepasados. Todo eso se sana y se libera con la oración. Y aquí lo dejamos para no prolongar más, porque ya han tenido bastante paciencia. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los llene de santidad, como dice hoy la primera lectura de San Pablo a los Efesios, y nos conduzca por el camino de que conduce hacia el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Padre Javier, muchas